Todos sabemos que el ajolote está en peligro de extinción. Eso es lo que nos dicen los medios de comunicación y lo que lamentablemente está sucediendo. Pero hay varias cosas que decir al respecto. Primero, ¿qué es el ajolote? El ajolote es la larva de la salamandra. Es una salamandra en estado larvario. Y este animal resulta que siempre permanece en ese estado. Esa es la característica del ajolote. Por eso tiene ese aspecto tan especial, porque es una larva en realidad. Y se supondría que debería llegar a el estado adulto y se convertiría en lo que conocemos como una salamandra. Y puede llegar a suceder tal cosa, según sobre todo el clima y varias cosas durante su desarrollo. Pero bueno, eso es el ajolote. Pero resulta que el ajolote tiene varios, por decirlo así, entre comillas, primos. Y de hecho se supone, según alguna información que he revisado, se supone que hay variedades de ambistoma, o sea, de este animal, desde el istmo de Tehuantepec en Oaxaca hasta territorio canadiense. Varios de estos animalitos parecidos al ajolote. El ajolote propiamente dicho es el de la Ciudad de México, de lo que era el lago de Texcoco. De ahí es endémico, pero hay más de ellos. El segundo, tal vez más conocido, es el achoque, que es de Michoacán. Hay muchas cosas, muchas coincidencias, si es que lo son, muchos parecidos entre lo que era México en la antigüedad, o sea, la ciudad, el imperio mexicano, azteca, con lo que es Michoacán, donde había también un imperio, llamémosle así, que era el Purépecha. Según algunos, si llegaba a caer el imperio azteca, o si hubiera llegado a su declive el imperio azteca, el siguiente imperio que lo hubiera sucedido sería el de Michoacán, o sea, los purépechas. Aquí estamos hablando hipotéticamente no de la historia como sucedió, sino que hubiese seguido así las sociedades mesoamericanas sin la intervención europea, lo que hubiera sucedido si la Ciudad de México con su imperio hubiesen seguido desarrollándose, ¿qué hubiera pasado? Hay muchos paralelismos entre los purépechas y los aztecas, y uno de los parecidos también es ese, que tienen su propio ajolote, vamos a decirle que ellos ahí le llamaban achoque, cuyo nombre para los biólogos es Ambistoma dumerelii, y en el caso de el ajolote azteca es Ambistoma mexicano. Me parece a mí que generalmente las personas comunes que no son biólogos, no son expertos, podrían confundirlos y hasta podemos decir que son el mismo animal, pero bueno, los biólogos sabrán si son realmente distintos animales o si son el mismo y nomás se les llama según el lugar en que están. Eso es ya cosa de biólogos. ¿Qué tanta diferencia hay entre estos dos animalitos, entre el achoque y el ajolote? Y bueno, ahí en Michoacán, hasta hace pues algunos años, tal vez décadas, no sé cuánto tiempo, se le sacaba del lago o de los lagos en los que hay, porque hay otras variedades, no solo es ese Ambistoma dumerelii, hay otros por ahí cerca también, en otros lagos, y el achoque se sacaba del lago de Pátzcuaro en cantidades enormes, toneladas de achoque se sacaban para comer, para hacer jarabe, porque hay por ahí una orden de monjas que los usan para hacer jarabe para la tos y para otras enfermedades. Se supone que son un remedio muy eficaz, muy eficiente. No sé cómo se elaborará este jarabe, pienso que ha de ser matando al animal, pero como sea, actualmente estas monjas están funcionando de otra manera, porque están haciendo una labor de rescate del achoque. Y parece que ahí mismo en Michoacán todavía se puede comer el caldo de achoque. Y ya sabes, pues sí, la gente le atribuye grandes propiedades nutricionales y para la salud humana. O sea, supuestamente muy recomendable, pero yo no sé si me sentiría muy a gusto actualmente yo comiéndome o tomando un caldo de este animal de achoque.
O sea, tanto el ajolote, el ambistoma mexicano, como el ambistoma de Michoacán, ambos están en peligro de extinción en su hábitat natural, porque resulta que este animal es de muy fácil reproducción, al menos lo que yo he visto, lo que yo he podido ver, me parece que es de muy fácil la reproducción. No es ese tipo de animales que en cautiverio nomás no quieren reproducirse, sino que sí es fácil llegar a tener un criadero de estos animalitos. Bueno, eso de que es fácil, desde luego, para alguien que tiene el tiempo, la disposición y el objetivo de, por alguna razón, tener tal criadero. No sé si hay algún tipo de disposiciones oficiales o legales que haya que cumplir. No lo sé, pero sí sé que hay este tipo de criaderos en España, en Colombia, en Venezuela, en varios lugares del mundo, no solo en México, hay criaderos de ajolotes y de achoques. Entonces el ajolote está en peligro de extinción en su hábitat natural, pero hay criaderos en varias partes del mundo. O sea, no está realmente extinto el animalito y esperemos que no suceda tal cosa, no llegue a suceder. Tiene una función en el ecosistema y si en su hábitat natural, de donde es endémico, no está presente o lo hay en muy pocas cantidades, pues no está cumpliendo con su función. Y desde luego que esto es como una maquinaria de relojería, todo lo que son los ecosistemas, y si este tipo de mecanismos se llegan a trastocar, es un gran problema para el planeta. Bueno, he visto que hay ajolotes o sus variedades, ambistomas, de varios colores, rosas, blancos, negros, grises o verdosos. Hay alguno como el de Zacapu, el de Anderson, que le dicen ambistoma de Anderson o Andersoni, me parece, que es como un jaguar, tiene su piel así con manchas, tipo jaguar, muy bonito, muy vistoso, y desde luego que por lo mismo, por lo bonitos que son estos animales, es que la gente los saca de ahí de los lagos. Qué mal pensar que la gente siempre ha pensado de la misma manera, nomás hacer las cosas por lo bonito que es el animal. Si es un pájaro, por lo bonito que está, hay que matarlo, hay que apedrearlo. Si es como en este caso el ajolote, por lo bonito que está, hay que sacarlo. Hay quien lo usa para alimento, para venderlo. Imagínate, hay gente que vive o vivía de sacar ajolotes, ya sea para venderlo como comida o para venderlo como un lujo en las casas, tenerlo ahí en el acuario. Que la economía de varias personas se haya movido en algún momento por estos animales y que, como decía, se sacaban en cantidades enormes, por toneladas se sacaban, claro, tal vez al año, pero eran cantidades enormes. Ahora es difícil, incluso hay lugares donde la gente ni siquiera los conoce, los niños no los han visto, porque ya no los hay. Antes los había en abundancia, ahora ya ni siquiera se llegan a ver, a pesar de estar en una comunidad donde se supone que en el pasado abundaban. Luego, la comunidad científica, las universidades, tanto de México como en Michoacán y otros lugares, que están tratando de rescatar este animal y están tomando medidas, se ven en dificultad porque normalmente los gobiernos no están como que muy interesados en el rescate de este animal. Están más ocupados en otro tipo de cosas, les preocupan otro tipo de cosas, entonces dan poco apoyo económico y de otra naturaleza, pero aun cuando llega a haber el interés de los gobiernos, es como si no hubiera nada, porque recuerda que los gobiernos, ya sea digamos municipal o sea de el estado, son casi podemos decir efímeros, duran unos 3 años y el siguiente gobierno desconoce lo que hizo el anterior y por lo mismo quedan como en ceros, sobre todo cuando son de corrientes distintas estos gobiernos. Si antes era la derecha, ahora es la izquierda y desconoce todo lo que hizo el gobierno anterior. Entonces las universidades, los científicos, los biólogos que están trabajando para poder
rescatar a estos animales, se ven en dificultades en cuanto a eso. Legislaciones o falta de estímulos económicos, todo eso es un gran problema con lo que se tienen que enfrentar quienes están tratando de rescatar a el ajolote. Otra cosa curiosa, ¿qué significa la palabra ajolote? Hay que decir que la palabra axolotl, o sea, ajolote, axolotl, lo podemos dividir en agua, y xolotl, que es un poquito más difícil decir qué significa xolotl, porque yo he encontrado varias supuestas definiciones o significados de xolotl. Puede ser compañero, puede ser gemelo o puede ser monstruo. Y es lo que muchos han usado en el pasado, esa palabra o ese nombre, el monstruo de agua, monstruo de agua. Pero también he escuchado que hay quienes le llaman perritos de agua, perros de agua a los ajolotes, lo cual aparentemente no tiene sentido, pero de hecho si vemos la mitología azteca probablemente tenga más sentido de lo que pudiéramos pensar, porque es parte de ese mito que ya hemos en otra ocasión tratado, Xolotl, el gemelo de Quetzalcóatl, cuando fue la creación del sol y la luna, y bueno, o sea, no nos vamos a meter ahorita en cuentos largos, pero se supone que cuando los dioses intentaron ya darle movimiento al mundo y que empezara a funcionar, para ello se sacrificaron, y uno de ellos, el gemelo de Quetzalcóatl, se negó a morir, no quería ser sacrificado. Se suponía que los dioses debían poner su vida para que el ser humano pudiera vivir aquí en este mundo, pero Xolotl, el gemelo de Quetzalcóatl, no quería morir, se negaba a morir y se disfrazó de varias cosas, tenía el poder de tomar distintos aspectos. En una de esas, para escapar de la muerte, se convirtió o tomó la forma, el aspecto, la imagen de un ajolote. Bueno, ya de hecho él se llamaba Xolotl y se convirtió en axolotl, o sea, el animalito del que estamos hablando, monstruo de agua. Pero es ahí donde al caer en el lago, en el agua, la muerte lo alcanza. Entonces ese nombre de perro de agua es bastante adecuado, porque Xolotl era el dios perro, se supone dios perro, era el nahual de Quetzalcóatl, dios perro que muchos lo asimilan a Anubis en la cultura egipcia, porque también era un dios, pues no perro, sino se supone que era chacal. Ya de entrada hay una gran diferencia, haciendo aclaraciones. Anubis era un chacal y Xolotl es un perro, cabeza de perro, un dios con cabeza de perro, humanoide, con cabeza canina, y se dice que también tiene que ver con el inframundo, porque recordemos que los Xoloitzcuintles son quienes ayudan, según los mitos, según las creencias aztecas, ayudan en cierto punto a cruzar el río que va hacia el reino de Mictlantecutli, el inframundo, el lugar de los muertos. Pero como que ya nos estamos metiendo en otras cosas, ahí dejamos este comentario de el ajolote y sus primos ambistomas que hay en varias partes de México y de Norteamérica. Así que te mando un saludo desde Ciudad de México. Yo soy Artemio Guevara.